ella nos va a presentar el indigenismo en su contexto. La doctora Laura Colli es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha publicado diversos libros, artículos y capítulos de libro y asimismo ha impartido cursos de nivel de licenciatura, posgrado en reconocidas instituciones en el país. Actualmente es profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala y su línea de investigación es Estado y Sociedad, y con un enfoque en antropología política y temas de identidad, cultura y poderes de los grupos indígenas, partidos políticos y sociedad civil. Así que bueno, pues sin más, tengo el gusto de cederle la palabra a la doctora. Gracias, muy amable. Bueno, los homenajes son momentos propicios para volver la vista atrás y recordar anécdotas. Y no quería dejar de empezar a hablar del indigenismo, que ya nos ha quedado un poco en el pasado, sin recordar mi ingreso en el INI. Yo creo en 1977, recién recibida, creo que venía de Argentina con una buena cultura general, teníamos una formación muy europea donde veíamos historia, antropología, filosofía, psicología, de todo un poco, pero de repente entro al INI como becaria. Salomón me pregunta qué sé hacer, le digo, soy buena criticando, entonces me dio un artículo para criticar, pero al mes de estar en el INI me dicen que tengo que salir al campo, a la región Otomí, y por supuesto, o sea, sigo siendo argentina, pero en aquel momento era más argentina, no iba a reconocer que no tenía ni la más mínima idea de cómo hacer trabajo de campo. Todo lo que me habían enseñado en la facultad nunca nos habían dicho cómo se iba al campo, y no lo iba a admitir. Y bueno, ahí fue la generosidad de los que eran mis jefes en ese momento, tanto Félix como Ricardo Ferré, que sin necesidad de decirles no tengo ni idea de qué voy a hacer, y sin decirme que me lo estaba, hacerme sentir que me estaban enseñando, me dieron todos los tips necesarios para que no me diera la pata horriblemente una vez que estuviera en la región autónoma. Por lo tanto, y creo que en mi tesis lo reconocí, digo que en Argentina saqué el título, pero antropóloga me hice en el INI con grandes maestros. Bueno, cuando hablamos aquí con mi amiga Guadalupe de este homenaje y me invitó a participar, quise rescatar de lo que voy a hablar en este momento, que es una propuesta metodológica de Félix para el análisis del indigenismo y de la antropología, porque creo que es un aspecto metodológico muy importante que lo reitera en varios de sus artículos y que desafortunadamente, claro, no revisé las 1700 citas de las cuales habló Ixchel ayer, pero de los textos que revisé en los cuales citan a Félix no se hace referencia a esta propuesta metodológica y yo considero que es muy importante. Entonces, lo primero que quiero decir es que el tema de los indios, del indigenismo y de la propia antropología, pero sobre todo de los indios y del indigenismo, es evidentemente un tema polémico que ha despertado pasiones desde los primeros momentos, ¿no? Desde la perspectiva redencionista de los que se asumen como indigenistas, desde los misioneros que se consideraban médicos de alma, pasando por todas las cruzadas civilizatorias, misiones como las de Vasconcelos, etcétera, hasta hoy en día que se habla de la guerra contra el hambre. Este tono salvacionista y redentor no se ha perdido. Pero del otro lado, los críticos del indigenismo, como lo señala Félix en varios de sus artículos, tampoco salieron de este clima en unos de defensa moral y en los otros de condena moral. Y los críticos van a ser impugnadores por la complicidad colonial, la complicidad imperialista, etcétera, etcétera, pero siempre en este tono muy emocional, utilizando más frases rimbombantes que argumentos analíticos.
Es aquí donde yo señalo que entra la propuesta metodológica de Félix, que la repite por lo menos en 3 o en 4 artículos, donde él plantea que para poder analizar la labor de la antropología, lo que se trata para la antropología como para el indigenismo, hay que considerar tres vertientes. Una, va cambiando las palabras con las cuales define, pero siempre las 3 vertientes son las mismas, que es las teorías, el corpus de conocimientos dominante en un momento, entendido que ese corpus está influido por modas teóricas, el contexto económico-social, que parte de decir del modo de producción para decir las necesidades del desarrollo del capitalismo, y la tercera parte, que siempre la dice en el medio, pero yo la dejé para el final, que es la organización social o el contexto de la producción del conocimiento. Esta visión que sitúa en su contexto histórico, en el contexto de la producción del conocimiento y en el contexto de las modas teóricas, permite suavizar ese clima emocional de la polémica y poder entender inclusive lo que está pasando ahorita en un contexto más amplio, y no la bondad, la maldad, las buenas o las malas intenciones de los antropólogos, ya seamos críticos de la academia o aplicados. De estas 3 propuestas o de estas 3 líneas, quiero decir que yo la utilicé, esta propuesta, durante muchos años para las clases de antropología mexicana. Ya no doy antropología mexicana, pero realmente es muy interesante poder ubicar contextualizadamente la producción de conocimiento. En uno de los trabajos, Félix hace el análisis de las políticas impulsadas desde el Estado en los diferentes momentos sexenales, en los diferentes sexenios, y las prácticas de la antropología, contextualizando los proyectos dentro de las necesidades del desarrollo del capitalismo. Pero la parte que él no hace, y creo que no podría hacer, y que es la propuesta metodológica que me parece más interesante, es la de analizar el contexto de la producción del conocimiento, es decir, aplicar las herramientas heurísticas de nuestra disciplina, la antropología, al estudio de nuestra propia disciplina. ¿Eso qué significaría? Significaría hacer la etnografía de los antropólogos, las redes sociales, las relaciones de parentesco, los compadrazgos, las amistades, las borracheras donde se acuerdan programas o el ingreso de determinadas dependencias, para poder entender más prácticamente, como lo hacemos los antropólogos, qué pasó en esta historia de la disciplina, cómo se transitó de una posición a otra, qué resultados, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué considero esta parte, la propuesta, más interesante? Porque en este momento hay un antropólogo francés que está haciendo ruido en todas partes, se le invitan a todos los congresos, que es Bruno Latour, que lo que está proponiendo es exactamente lo mismo, es decir, que hay que estudiar las redes de producción del conocimiento, y que para poder entender las teorías emergentes hay que entender el contexto de las relaciones sociales, de las amistades, de las peleas y de los enojos entre los que están produciendo el conocimiento. Ahora, volviendo a la necesidad de hacer la etnografía de la disciplina, que no se ha hecho, creo que quedó como una propuesta y que era imposible que Félix le hiciera, porque generalmente no se puede ser juez y parte. Él fue un actor indigenista, lo fuimos, tuvo parte en la transformación del indigenismo de integración nacional a eso que se llamó el indigenismo de participación, y después el etnodesarrollo, y entonces
cuando uno está muy involucrado es más difícil poder hacer la relación interna de la producción. De cualquier forma, eso no le impide tener una visión crítica, y en alguno de los últimos trabajos que tiene, hay uno que no pude consultar porque no lo pude encontrar, lo comentábamos ayer, sobre los líderes indígenas o líderes indios o intermediarios indigenistas. Ese no lo pude consultar, pero plantea Félix que el fracaso prácticamente del indigenismo de participación al reconocer que un Estado en crisis no puede ser participativo o estar abierto a la participación. Efectivamente, esa tercer vertiente del indigenismo que prometía ser la respuesta o la transformación, prácticamente duró muy poco tiempo, un sexenio, no mucho más, y efectivamente, como creo que lo plantea en ese artículo, o como se intuye en otros de los artículos, hubo fenómenos, si bien se abrieron o se intentó abrir espacios para la participación de los indígenas, tanto en centros coordinadores como en instancias de consulta, efectivamente fueron víctimas de procesos manipulatorios y de creación de algunos Frankensteins. Pero los Frankensteins no siempre son monstruos, y entonces aquí quisiera hacer una vuelta a plantear qué pasó con la antropología aplicada en estos 30 años, 40 o más. Es decir, efectivamente la antropología aplicada asumió, al igual que, como dice Julio de la Fuente, de los indios que asumieron un complejo de inferioridad, la antropología asumió un complejo de inferioridad sobre la antropología aplicada por su complicidad con el colonialismo, lo cual no ha impedido que los antropólogos sigamos haciendo antropología aplicada. Lo que ha impedido es que los antropólogos que hacen antropología aplicada reflexionen sobre lo que están haciendo. Entonces, la crítica saludable en su momento a la antropología aplicada, lo que logró fue frenar la reflexión sobre lo que se estaba haciendo, no que se siguiera trabajando en eso. Entonces, cuando hablaba de los Frankensteins buenos, me refería a este movimiento indígena que surge después de la muerte del indigenismo, y que en algunos casos podemos hablar efectivamente de intermediarios indigenistas, de interlocutores del Estado, pero también podemos hablar de fenómenos autónomos que surgieron ante la ruptura del diálogo y ante lo que Félix define como al multiculturalismo como la ideología ad hoc para el capitalismo global. En uno de sus trabajos tiene una frase profética en la cual plantea que en adelante el Estado no va a poder hacer, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero no va a poder impunemente, digamos, no me acuerdo si era esa la que utilizaba, construir presas, abrir minas y meterse en los territorios y talar montes en los territorios indígenas. Entonces, lo que creo que es sumamente interesante de estos Frankenstein es que tendríamos en este momento tres tipos de liderazgos indígenas que son muy interesantes y que es necesario estudiar, a pesar de que ya no exista el indigenismo como un sector del Estado, legitimador del Estado, y la antropología aplicada esté en franco retroceso. Por un lado, lo que un autor que se llama Campos define como los mayitas, no sé de dónde sacó ese término,
pero que refiere a todos estos dirigentes indígenas que optaron por lo que sería la versión de rescate cultural de la tradición indígena, y que hacen literatura indígena, que hacen encuentros de música, prácticamente lo que hizo o generó el INI en su momento como rescate del patrimonio cultural, y que yo considero a esta altura del partido que fue una versión folclórica de lo que sería la cultura. Otro movimiento muy importante y que es quizás el más analizado son los movimientos por la autonomía. No solamente toda la versión autonómica de los caracoles, la más trabajada, un minuto, sino también estas expresiones como los crack en Guerrero de tomar la autogestión en manos propias, que en realidad no es ninguna novedad, lo podríamos inscribir en los fenómenos de cuenta larga, porque si hay algo que las comunidades han defendido en los 500 y pico de años son las condiciones de reproducción autónoma y las condiciones de autonomía y de no vinculación. Pero la última versión, que creo que es la más interesante y que empieza a ser estudiada, son estos movimientos por la defensa de la tierra, por la defensa de los recursos que Félix profetizó desde 1982 y que tienen como protagonistas fundamentalmente a las mujeres en su vinculación con la madre tierra, que son los movimientos en contra de las minas, en contra de las presas, en contra el propio de Cherán por la defensa del bosque, y que tienen una profundidad cultural en la cual no creo que se haya sido tanto ni las modas teóricas que llevamos los antropólogos ni las políticas externas, sino realmente una reacción de defensa a la naturaleza como la naturaleza parte de la vida, y que requiere mayor trabajo antropológico y mayor compromiso, lo plantea Félix, en cuanto a las tareas de los antropólogos con estos procesos como un quehacer de la antropología aplicada. Muchas gracias.